cuando Dios constituyó el matrimonio en el huerto del Edén. Adán y Eva y Dios ahí presentes. Estaban 3 personas ahí en el huerto del Edén. Y Génesis 2:24 dice: por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y eso de unirse está hablando de una adherirse, pegarse con una, podríamos decir, como con un pegamento muy especial, porque eso es lo que va a entender en el hebreo, para que esas parejas no se separen. Por eso dice que los dos serán una sola carne. ¿Y qué sucede cuando existe una separación como el divorcio? Si 2 cosas están pegadas, adheridas, como con una pega muy especial, como usamos nosotros la pega loca, al separar eso se destruye, se estropea. Y eso es lo que sucede cuando hay un divorcio. Eso es lo que sucede cuando hay una separación entre un hombre y una mujer que se casaron con el deseo el anhelo de formar una familia, de formar un hogar y obedecer a Dios, respetar a su esposa, cumplir con sus responsabilidades como esposo, al igual su esposa. Pero viene lo que no estaba en el corazón de Dios, desde un principio. Lo del divorcio. La Biblia nos enseña de que la única causa para que pueda existir un divorcio es la infidelidad. Es la infidelidad, la inmoralidad sexual, cuando hay un adulterio. Esa es la única causal que la Biblia menciona. Entonces, desde un principio, cuando una pareja se casa, como principio teológico, el matrimonio es un pacto, porque si Dios lo ve, es un pacto donde el hombre se compromete con Dios y con su esposa. Es un compromiso, no un contrato como se ve en el ámbito jurídico. Como les decía, el Código de Familia hoy regula todo lo que tiene que ver con el matrimonio y el divorcio. El Código de Familia, la ley 870. Entonces, el matrimonio, para aquellos que somos creyentes en Dios, debe de verse como un pacto, como un compromiso, como un sacrificio, como un compromiso que haces delante de Dios, y que ahí haces tus votos y ahí declaras de que le vas a ser fiel a tu esposa y vas a vivir con ella en las buenas y en las malas hasta que la muerte los separe, delante de Dios. Eso es lo que hace una persona creyente, cristiana. Y lo ve, esto tiene un carácter sagrado y permanente, el matrimonio. Pero el divorcio es visto como consecuencia del pecado. ¿Por qué las parejas se divorcian? Porque puede ser que el hombre le dé mala vida a su esposa. Estoy hablando lo que sucede en el ámbito que no es cristiano. El hombre le da mala vida, la maltrata psicológicamente, la golpea, la humilla, la pisotea, ¿verdad? Entonces viene la mujer, ya no lo aguanta y dice: ya no quiero estar con este hombre. Esto sucede en el ámbito de las parejas que no son cristianas. Se quiere divorciar de su marido porque el marido la golpea, la maltrata, la ve como un objeto, como un trapo viejo, y entonces dice la mujer: ya no quiero
estar con este hombre. ¿Y qué dice ella? Bueno, la ley se lo permite, si tiene la capacidad para pagar un abogado, viene el abogado y le lleva el caso, se va ante el juzgado de familia, presenta una demanda de divorcio unilateral por voluntad de una de las partes y inicia un proceso de divorcio, donde si hay hijos menores, pues hay que ver la parte de los derechos de los hijos menores, la custodia, el cuidado y crianza, la pensión alimenticia, y si hay bienes de por medio, pues vamos a ver cómo se van a repartir los bienes, porque va en dependencia del régimen económico por el cual se casaron. Entonces, esto sucede normalmente en el mundo secular, le podríamos decir. Y cualquiera se puede divorciar solo con el hecho de decir, ya no quiero estar con este hombre o ya no quiero estar con esta mujer. Y la pareja dice, a mí no me detiene nada. Y se va donde un abogado y le dice cuánto cuesta un divorcio. El abogado le dice, vale tanto, y le llevo todo el proceso, recopila todas las pruebas, la evidencia, todo lo que se necesita, y presenta una demanda ante el juzgado de familia y lleva el caso. Pero en una pareja cristiana las cosas tienen que ser diferentes. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de que se debe de promover el perdón. Si en una pareja hay problemas, pienso que lo primero que debe buscar la pareja, buscar consejería, buscar quien nos aconseje y ver de qué manera se puede reconciliarse esa pareja, porque si todavía hay esa oportunidad, si todavía hay una luz ahí, un espacio donde se pueda tratar y se puedan reconciliar la pareja, porque realmente en el matrimonio, ¿verdad? Hay luchas, pruebas, a veces el hombre, no digo a veces, la mayoría de las veces, cometió una infidelidad y la esposa se dio cuenta. Pero recuerden que como hay hijos de por medio, lo primero que debe de hacerse es promover el perdón dentro del matrimonio. Si la esposa está dispuesta a perdonar a su marido, ¿por qué no hacerlo? Y buscar cómo reconciliarse y restaurar ese matrimonio. Porque en sí, cuando hay un divorcio, hermano, lo que sucede es un desastre en la familia, y quienes son más afectados son los hijos. Y eso del divorcio es uno de los flagelos que está afectando la familia, y en esta sociedad y en estos tiempos que estamos viviendo, cada día más el índice de divorcio. Uno se da cuenta cuando mira cuando ve las estadísticas en los juzgados de familia, las pensiones alimenticias, las demandas por pensiones alimenticias, los divorcios y todo lo que se mira ahí. Entonces, si la esposa, en este caso si es la persona, la parte ofendida, está dispuesto a perdonar, Dios respeta tu decisión. Recuerde que la Biblia dice que la única causal para que pueda existir un divorcio entre un matrimonio, ¿verdad?, según Jesús, es que haya habido infidelidad, que el hombre haya cometido adulterio o haya tenido otras relaciones con otras mujeres, o viceversa, la mujer haya sido la que, ¿verdad?, cometió el pecado, según la Biblia se le llama. Entonces, se debe de promover el perdón, se debe de promover la reconciliación, se debe de restaurar, porque Dios nos manda a perdonar, pero también Dios respeta la decisión tanto del hombre y la mujer. Si la mujer dice, hasta aquí nomás, porque yo no soporto ya estar con este hombre, ya la confianza se rompió, ya no le tengo confianza, como el caso les platicaba yo la vez pasada, de que un hombre, al ver que a su esposa le detectaron, el médico le detectó cáncer, y comenzó la
mujer a hacerse la quimioterapia, el hombre dijo, ya aquí no hay nada que hacer. Vino, se separó de la mujer, se buscó otra, y la mujer era una mujer de Dios, cristiana. Y en la misericordia de Dios y en la soberanía de Dios, Dios hizo un milagro y sanó a esta mujer. Y el hombre se fue con otra mujer, abandonó a la mujer con los hijos en el momento que más la mujer lo necesitaba. Cuando la mujer con la que estaba él, al ver lo que ya no tenía nada, había desbaratado todo su dinero, había quedado en la quiebra, ya le fue mal, porque una persona que anda en ese plano le va a ir bien, que lleva una vida desordenada delante de Dios, una vida promiscua, téngalo por seguro que no le va a ir bien, de una u otra manera le va a llover. Entonces le fue mal y la mujer le hizo lo mismo que él le hizo a su esposa. Se la pegó, como decimos aquí en Nicaragua, con otro hombre. Y cuando se dio cuenta el hombre, el marido, que la mujer estaba sana, que Dios la había sanado y que la mujer se había recuperado, él regresó donde su esposa y quería reconciliarse. Entonces la esposa le dijo, mira, yo te acepto como el padre de mis hijos, yo te perdono por lo que me hiciste, pero ya no podés regresar conmigo, ya no podemos regresar como esposo, porque yo ya no te tengo confianza, ya esa confianza, ese amor que te tenía como esposo, se rompió. Ya no puedo volver contigo, le dice la señora. No puedo, me abandonaste en los momentos más difíciles que te necesitaba. Con mis hijos, padeciendo enfermedad de cáncer, padeciendo pasando situaciones económicas duras en mi familia, y me abandonaste. Eres el padre de mis hijos, le dice la señora. Ese derecho nadie te lo va a quitar. Te puedes visitar a mis hijos, puedes venir las veces que quieras, pero yo no vuelvo contigo. Te perdono, pero hasta aquí no más. Mejor me quedo sola. Y Dios es justo, Dios respeta esa decisión. Entonces, eso es lo que sucede, hermano. Si hay una oportunidad de salvar un matrimonio, hay que luchar hasta la última consecuencia, pero cuando no se puede, ni modo, Dios respeta la decisión tanto del hombre y de la mujer si ya no quiere continuar con esa persona porque ella le fue infiel con otra persona. Entonces, Dios desea, ¿verdad?, que vivamos por el resto de la vida acá con nuestra pareja, con nuestro cónyuge. Ese fue el deseo de Dios en un principio, porque el matrimonio fue Dios quien lo creó, fue Dios quien lo constituyó, no pertenece a ninguna organización, ni ningún país, ni ningún estado, no, Dios fue el que lo creó, Dios fue el que lo diseñó, Dios fue el que lo inventó. Entonces, ante las leyes jurídicas de nuestro país en Nicaragua, si alguien se quiere divorciar, ya sea la mujer o el hombre, está en todo su derecho y nadie se lo va a impedir. Presenta una demanda de divorcio unilateral con acciones acumuladas, pensiones alimenticias, cuidado y crianza, régimen de comunicación y visita, distribución de bienes, y el juez le va a dar pase, le va a dar lugar. ¿Por qué? Porque es un derecho. Y hoy en día ni tiene ni que pedirle permiso a su cónyuge para poder divorciarse. Ahí le va a llegar la notificación. Es un derecho, nadie se lo va a quitar. Entonces, eso hoy, lo que es el divorcio, es regido por el Código de la Familia. Hoy se pueden divorciar por mutuo consentimiento, por voluntad de una de las partes. Hoy se pueden divorciar y se basa en los derechos y en las obligaciones, disolución del vínculo matrimonial. Ustedes saben que esto, a la hora de divorciarse, se tiene que regular lo que es el cuidado y crianza de los hijos, las pensiones alimenticias y cómo van a dividirse los bienes. Pero viene la pregunta, porque alguien dice, Dios nunca
permitió el matrimonio. ¿Qué dice la Biblia entonces? ¿Existía el divorcio en el Antiguo Testamento? Sí, existió el divorcio en el Antiguo Testamento. Vamos a leer algunos de los pasajes bíblicos para que vayamos profundizando en la Biblia, ¿verdad? Vayamos sacando los textos de la Escritura. Miren lo que dice acá. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 4. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano y la despedirá de su casa. Aquí vemos, la Biblia registra que en el Antiguo Testamento se permitió el divorcio por la ley y por Moisés. Dice, leo de nuevo, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano y la despedirá de su casa. 2. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere ese último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, ¿no podrá su primer marido, que la despidió, volver a tomarla para que sea su mujer, después que fue envilecida? Porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Entonces vemos acá que en la Biblia, en Deuteronomio 24:1 al versículo 4, ahí se establece que un hombre podía dar carta de divorcio a su esposa si encontraba en ella algo indecente. Esto algo indecente tiene que ver con un problema prácticamente inmoral. Tiene que ver con un problema inmoral, hermano. ¿Qué significa eso? Que no meramente tenía que ser adulterio. Porque recuerden que según la ley, en el Antiguo Testamento, si encontraban a una persona en el pleno acto de adulterio, ¿qué es lo que hacía la ley? Era apedreada, la mataba. Eso decía la ley. Pero acá dice de que si encontraban algo indecente en la mujer, se refería más que todo a algo inapropiado, algo sexual inapropiado, una conducta sexual inapropiada, falta de pureza moral o comportamiento vergonzoso, algo que avergonzaba a su pareja, a su marido. Y no necesariamente se trataba de un adulterio comprobado por completo. Por eso les decía que el adulterio en la ley mosaica se castigaba con una pena grave, no con divorcio. No se castigaba con divorcio. Recuerda que en cierta ocasión los fariseos se le presentaron a Jesús y lo tentaron y le presentaron a una mujer, dice que la habían encontrado en adulterio y tentaron a Jesús. Y decían, esta mujer merece ser apedreada porque ha cometido adulterio. Eso decía la ley. Pero en este caso, cuando dice en Deuteronomio 24, versículo 1, lo vuelvo a leer, dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa.
Entonces, se le da una carta de divorcio. Entonces, esto demuestra en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que un hombre podía dar carta de divorcio a su esposa si encontraba algo indecente en ella, un comportamiento que te avergonzara como esposo, una conducta sexual inapropiada, no meramente era un adulterio. Entonces, eso está en Deuteronomio capítulo 28. Eso demuestra que el divorcio era permitido. Quiere decir de que existía un procedimiento formal que era la carta de divorcio. No era simplemente abandonar a la mujer, no era simplemente abandonar a la mujer. Hoy en la actualidad, en nuestras leyes, lo que demuestra que una mujer o un hombre o un cónyuge, lo que demuestra que está divorciado es un certificado de divorcio. Demuestra que está divorciado, o una sentencia dictada por un juez de familia, donde expresa de que se disolvió el vínculo matrimonial entre X y Y pareja, o por un notario también, que se puedan divorciar. Entonces, pero en aquel tiempo, ¿qué era? La carta de divorcio que le expedía o que le entregaba su marido a esta mujer para que se fuera, porque él no la podía abandonar así, desecharla, así por así. Esa carta de divorcio que le daba a la mujer era para prácticamente proteger a la mujer, no era simplemente abandonarla. La carta de divorcio protegía a la mujer, le permitía que se podía volver a casar. Ella se podía volver a casar con esa carta de divorcio, al igual que en nuestras leyes, en nuestro país, Nicaragua, como en otros países, con una sentencia demuestra que te divorciaste, con un certificado ¿verdad? Cuando inscribes la sentencia al registro civil, demuestra también un certificado donde demuestra que también estás divorciado, te puede volver a casar. Eso era también para la mujer. La carta de divorcio la protegía a ella, porque habían hombres que dice la Biblia que se permitió el divorcio por la dureza del corazón del hombre, o sea, por lo duro que era. Ahí se mostraba el machismo, la torpeza, la dureza del hombre. Y el hombre, cuando ya se aburría por la mujer, habían hombres que simplemente porque la mujer no le cocinaba bien, se quería divorciar de ella, o ya la miraba fea, o esto, lo otro, y dice, no quiero estar con ella. Pero en el Antiguo Testamento dice si había hallado cosa indecente, pero uno había agarrado la costumbre de desecharla por cualquier cosa. Ahora, ¿por qué Dios le permitió a Moisés y en la ley que se hiciera esto? Por el mismo pecado, por la dureza del corazón del hombre. Pero, como le digo, al principio no fue así. Al principio no fue así. Porque dice la palabra que varón y hembra Dios los creó. Varón y hembra Dios los creó. Y lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Ese era el propósito de un principio. Pero Dios, al ver el duro corazón del ser humano, dijo, voy a permitir, pero al principio no fue así. Le voy a dar una concesión, una salida a esos matrimonios donde ya no pueden vivir en paz, a esos matrimonios donde la mujer corre peligro, donde la mujer está siendo ultrajada, golpeada, corre su vida corre peligro, y se dan un montón de situaciones. Pero claro, la Biblia habla de eso, ¿verdad? De esas situaciones que se dan, y hay ciertas recomendaciones que cuando la mujer está en esas condiciones, mejor se separe del hombre, se aparte de él,
antes que la vaya a matar, antes que la vaya a asesinar, antes que le vaya a hacer cualquier cosa que después se vaya a convertir, como decíamos, las consecuencias sean más duras. Entonces, aunque era permitido, hablando del punto de vista teológico, aunque en el Antiguo Testamento era permitido el divorcio, en la ley y Moisés, porque ellos daban carta de divorcio, iban donde Moisés para que le concediera el permiso y en base a la ley. Entonces, aunque era permitido, no era la idea de Dios. No era la idea de Dios. ¿Por qué? Nosotros lo podemos leer en Malaquías. No era la idea de Dios. Porque cuando hablamos de matrimonio, es que tiene que ver un compromiso en ambas partes. Tiene que haber amor, tiene que haber solidaridad, tiene que haber compañerismo, tiene que haber respeto entre la pareja, tiene que haber ese amor hacia su esposa, hacia su esposo, de que lo que desea para ella es el bien para tu propia vida, porque es tu propia carne la que tienes a tu lado. Malaquías 2:16 lo leímos la vez pasada, y dice: porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, es decir, el divorcio, y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Entonces, el modelo ideal, según Génesis 2:24, era la unión permanente. La unión permanente. Yo hablaba y enseñaba en la sesión pasada de que cuando una pareja se casa, si verdaderamente creen en Dios, y lo hacen civil, porque acá en Nicaragua, pues, como les decía, el pastor no tiene la facultad para casar civilmente a una pareja, solo un notario que tenga la facultad lo puede hacer, o en el juzgado, a través de un juez. Pero cuando una pareja acá en Nicaragua, con principios cristianos, temeroso de Dios, se casan, están haciendo un compromiso delante de Dios, delante de los testigos, delante de las personas que están en ese momento, en esa boda, y delante de Dios, delante del notario, ¿verdad? Están ante la constitución política de Nicaragua, ante las leyes jurídicas de Nicaragua, como el Código de Familia, el Código de Familia, que es el que regula lo que tenga que ver con el matrimonio y todo lo que tenga que ser supletorio con el Código Civil. Entonces, cuando una persona se casa civil, tiene valor jurídico acá en la tierra y también tiene un valor ante los ojos de Dios. Porque Dios, desde ese momento que está ahí, recuerden que las leyes fueron establecidas por Dios. Desde el momento que se están casando una boda civil, Dios está ahí. Y Dios dice: Pedro, desde ahora en adelante, ella es tu esposa y él es tu esposo. Ustedes hicieron un compromiso ante las leyes de la tierra. Yo establecí que mi matrimonio es entre un hombre, yo establecí, dice el Señor, que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Nada más. Y eso es lo que están haciendo ustedes, respetando lo que está en mi palabra. Y también lo que la Constitución de Nicaragua dice. Y la Constitución de Nicaragua dice que nada más es entre un hombre y una mujer. Y lo que el Código de Familia también establece y regula. Por lo tanto, ese matrimonio tiene valor acá en la tierra y tiene valor delante de Dios. Para aquellos que dicen: me voy a casar civil porque si no me va bien al año me voy a divorciar. En otros países, como Estados Unidos, en la mayoría de los estados,
las parejas hacen una sola boda, un solo evento. Ahí el pastor los casa por la iglesia, los hace firmar un acta, un libro ahí, y viene el pastor y se va, o se van ellos al registro civil a inscribir su matrimonio. No hacen dos bodas, es una sola boda. ¿Por qué? Porque las leyes ya son diferentes, la organización a lo que el pastor ha sido ordenado le da esa facultad simplemente para casar, ¿verdad? Porque ya otro tipo de obligaciones, otro tipo de funciones que ejerce el notario ya no la puede hacer el pastor, pero sí la ley le faculta a los pastores de ciertas organizaciones realizar una sola boda, y ahí el pastor lo casa delante de Dios y lo hace también firmar y se casan civil. Aquí no, aquí porque como el pastor no tiene las facultades, primero lo casa por la iglesia, si ya se casaron civil, se casan por la iglesia. Entonces, el matrimonio por la iglesia, ¿qué hacemos? Renovar nuestros votos delante de Dios y ratificar ese pacto que hemos hecho delante de Dios. Pero no significa que Dios no ha tomado en cuenta tu matrimonio civil. Algo muy importante, porque Dios, hermano, Dios respeta las leyes de un país, de un estado, cuando están basadas en su palabra. Entonces, estamos hablando de que el matrimonio delante de Dios, la idea de Dios fue una unión permanente, pero por el pecado del hombre, por la dureza del hombre, Dios tuvo que ceder, dar una concesión en las situaciones que estoy mencionando. Infidelidad dentro del matrimonio, pero como les decía, lo primero que se debe hacer es buscar cómo promover el perdón, la reconciliación, y buscar cómo restaurar ese hogar, esa familia. Pero eso, ¿qué implica? Dejar a un lado el orgullo y ceder, ¿verdad? Esa parte afectada, herida, dañada, y eso no es de un día para otro, eso toma tiempo. Y por la gracia de Dios se restauran esos matrimonios. Pero hay algunos que dicen, hasta aquí nomás, yo ya no quiero seguir, ni modo, me quiero divorciar. Entonces Dios va a respetar tu decisión. Pero el que cometió el pecado de adulterio, esa persona, al casarse con otra, va arrastrando ese pecado. Podríamos decir las consecuencias. Recuerden que los más afectados en un matrimonio son los hijos, en un divorcio son los hijos. La otra parte que no ha sido afectada delante de Dios, dice la Biblia que está libre de casarse con quien lo desea, y recomienda que sea en el Señor, es decir, con una persona creyente, temerosa de Dios. Entonces hablábamos de que el divorcio era permitido, y existía ese procedimiento que era la carta de divorcio que le daban a la mujer, para que la mujer le sirviera a ella como evidencia, como prueba, se sintiera libre para poder rehacer su vida con otra persona. Porque el hombre en aquel tiempo había agarrado la costumbre de divorciarse por cualquier cosa o abandonar a la mujer. Y si la mujer la abandonaba sin darle un documento que la respaldara a ella, esa mujer no se podía casar. O sea, si se casaba, estaba cometiendo adulterio y estaba en problemas. Recuerde que la pena grave en ese tiempo era que las mataban a pedrada. Entonces, es algo muy importante eso, hermano, que debemos nosotros de ver, de analizar, de ver que nunca el divorcio fue idea de Dios. Nunca fue idea de Dios. Pero en la Biblia, en el Antiguo Testamento, Dios tuvo que, hasta cierto punto, ceder
a darle a Moisés esa facultad para que Moisés concediera ante las leyes en el Antiguo Testamento para que se divorciaran las parejas, y en este caso la mujer, se le daba carta de divorcio. Entonces vamos a irnos a Mateo 19, quiero ir a Mateo. Mateo 19:8. Aquí Jesús está enseñando sobre el divorcio y dice, Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar, es decir, divorciarse de vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, dice Jesús, y yo os digo que cualquiera que se divorcia de su mujer, estas son palabras de Jesús, y yo os digo que cualquiera que repudia, aquí repudiar se refiere a divorciarse, que se divorcia de su mujer, salvo, es decir, excepto por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. ¿Qué está diciendo acá? Que usted no se puede divorciar de su esposa, al menos que esté demostrado de que su esposa cometió adulterio, infidelidad, que hubo un contacto sexual con otra persona o que le fue infiel, de otras palabras. Jesús lo dijo claramente, salvo dice por causa de fornicación. Sí, se te puede permitir que te divorcies de ella. Y viceversa. Si aquí la mujer fue la afectada, ella se puede divorciar y no comete adulterio si se vuelve a casar. Si el hombre fue el afectado, él se puede divorciar y no comete adulterio. Y no comete adulterio porque él no fue el que cometió el pecado. Y miren lo que dice aquí, salvo por causa de fornicación. Y se casa con otra adultera. Es decir, si un hombre rechaza a su esposa por cualquier cosa, porque ya la mujer ya no la mira cuando tenía 21 años, ahorita tiene 50, ya no la mira de 21, 22, ya no quiere estar con ella, ya se aburrió, o simplemente porque no se llevan, no hay comunicación, no se llevan bien y la desecha. Usted, si se casa con otra mujer, usted comete adulterio delante de Dios. Y si la mujer lo mismo, desecha a su marido porque no quiere estar con él, ya no quiere, y se divorcia de su marido sin haberle comprobado que hay una infidelidad, usted comete adulterio si se casa con otra persona. Y así hay muchas relaciones. Ahora, esas parejas que están dentro del pueblo de Dios, recuerden que Dios, quiero hablar claro, Dios perdona todo tipo de pecado. Dios perdona todo tipo de pecado. Y vemos dentro del pueblo de Dios que hay mujeres que vienen destrozadas del pasado porque su marido le dio mala vida, el marido era borracho, parrandero y jugador, la golpeaba y era mujeriero, y vino la esposa, conoció al Señor y buscó la iglesia, y el marido comenzó a andar con otras mujeres. Y esa mujer vino a la iglesia y conoció a un hombre de Dios, a una mujer, un hombre verdaderamente que la respete, que la ame, que tenga el amor a Dios, el respeto a Dios, el temor a Dios, y le dice a esta mujer, mira, quiero hacer mi vida contigo. Dice la palabra de Dios, no lo digo yo,
que esa mujer está en todo su derecho de rehacer su vida con este hombre. Y si fuera al revés, el hombre que fue afectado por ese tipo de cosas, por infidelidad, y viene en los caminos del Señor, él puede rehacer su vida. Porque Dios no puede ponerle cargas a un hombre o una mujer que él no puede llevar o vivir una vida en esclavitud. No puede. No puede. Y quiero decirle que la iglesia está llena de muchas personas así. Le fue mal en su primer matrimonio porque el marido le daba mala vida o la esposa le daba mala vida. Vienen a la comida del Señor y rehicieron su vida y ellos están con su nueva pareja, con su nuevo esposo, y Dios los ha bendecido. Entonces, a eso es lo que se refiere Jesús. A eso es lo que se refiere Jesús. Dice, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar, o es decir, divorciarse de sus mujeres. Mas al principio no fue así, porque nunca fue el anhelo de Dios. Nunca fue el anhelo de Dios. Porque lo más afectado en un divorcio son los hijos. Es un desastre total. Los hijos son afectados, luego vienen las parejas y por ambas partes también la familia de ambos lados. Nunca fue el deseo de Dios. Pero dice, y yo os digo, que cualquiera que repudia a su mujer, excepto, dice el Señor, tú no puedes rechazar a tu mujer, tú no puedes divorciarte de tu mujer, a menos, estoy parafraseando, a menos que esté comprobado que ella te fue infiel, o viceversa. De otra manera no te puedes divorciar de ella. Si no se llevan bien, hay problemas, no hay una buena comunicación, hay indiferencia entre ustedes, ¿qué dice la palabra de Dios? Sepárense, pero no se casen, tienen que estar separaditos, uno para su casa y el otro para su casa, y desen un tiempo para ver si se pueden poner de acuerdo, pero no se pueden casar. Pero claro, cuando hay esa separación, ¿qué sucede? Que a veces el hombre en esa separación es el primero que se mete con otra mujer y cae en adulterio, ¿verdad? Y cae en adulterio, y entonces ahí ya las cosas se complicaron más. La mujer se guardó, pero el hombre cayó con otra persona, con una mujer. Hay caso de caso. Quiero decirle de que cada matrimonio, cada problema en los matrimonios son únicos. Nunca un problema en un matrimonio va a ser igual al otro, jamás. Jamás, hermano. Son totalmente diferentes. Hay siervos de Dios, hermano, mujeres, siervos de Dios, que le ha ido mal en su matrimonio, le ha ido mal en su matrimonio. Le ha ido mal en su matrimonio. Y comprobado, hermano. Y la Biblia, ¿qué dice? ¿Cómo un hombre va a estar esclavo simplemente porque está en una denominación, una organización que le dice que no se puede casar otra vez? Y tal vez la mujer se fue 30 años a Estados Unidos y ya hizo su vida y el pobre hombre aquí esperando todavía a la mujer. O viceversa. O la mujer le fue infiel, se la pegó una vez, la perdonó, se la volvió a pegar y la perdonó, y comprobado. O viceversa. Jesús dijo claramente, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió divorciarse de vuestras mujeres, mas al principio no fue así, dice. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, y ahí menciona, excepto por causa de fornicación, es decir, estamos hablando de relaciones sexuales, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. ¿Por qué? Porque no hay ninguna causal para que se pueda divorciar de su esposa. Entonces, por la dureza de vuestro corazón, Jesús aclara, por la dureza del corazón del hombre, Jesús aclara que Moisés dio carta de divorcio. Entonces, aquí podemos confirmar en el Deuteronomio capítulo 24 que el divorcio
En el Antiguo Testamento fue una concesión, es como que Dios dio una salida, un permiso, pero no fue lo que ya estaba establecido en el corazón de Dios. Cuando Dios estableció el matrimonio, no fue lo que Dios diseñó desde el principio, pero fue una concesión, fue un permiso, no un mandato. O sea, fue un permiso, no un mandato. Porque cuando la palabra de Dios dice claramente no matar, dice no lo hagas, es una orden, es un mandato, no debes hacerlo. Entonces, lo ideal de Dios, ¿qué sigue siendo? Que el matrimonio es para toda la vida. Ese es lo ideal de Dios. Eso es lo ideal, pero Jesús hace referencia y si dice, por la dureza del corazón del hombre, por el machismo del ser humano, por el pecado del hombre, Moisés le permitió dar carta de divorcio. En aquel tiempo habían dos corrientes teológicas. Había una del rabino Shammai y había otra del rabino Hillel. El rabino Shammai, en aquel tiempo, estoy hablando en los tiempos de Jesús, ellos enseñaban que el matrimonio, el divorcio solo se podía dar cuando había infidelidad por una de las partes. Nada más. Entonces este rabino estaba más acertado a lo que Jesús enseñó en la palabra de Dios. Pero había el otro rabino, el otro maestro de esa corriente teológica. Él decía que el divorcio podía darse por cualquier causa y por eso es que tenían barra libre. Y el hombre ya miraba fea a su esposa, no, ya no. Mira una más joven, la hacía a un lado, la desechaba, le daba carta de divorcio y cada quien, váyase, voy a buscar una más joven, una que me guste, una más bonita, y la desechaba. Pero no, eso no fue el deseo de Dios, no, nunca fue el anhelo de Dios. Imagínense que cuando Jesús vino acá a la tierra, hermano, Dios puso algo más estricto. Cristo cambió esa ley por una ley más fuerte y estricta, hermano. Y me voy a ir a Mateos capítulo 5. Mire, por eso, miren las palabras de Jesús. Viene Jesús y enseñando sobre el matrimonio, sobre el divorcio. Estábamos hablando de que en el tiempo de la ley el pecado del adulterio era tipificado cuando una persona cometía el hecho verdadero, o sea, era demostrado, nada más. O sea, que el pecado había sido consumado. Entonces, sí, se consideraba una falta ante la ley. Ante la ley, y era castigado, había una pena grave, era la muerte, era matado a pedrada. Solamente cuando era sorprendido en el acto mismo del adulterio. Eso decía la ley. Pero viene Jesús y cambia esa ley y la pone más dura y más estricta. Miren lo que dice. Vamos a leer en Mateo 5:27. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Hermano, esto es más duro que lo que se había establecido en el Antiguo Testamento. Porque en aquel tiempo un hombre podía voltear a ver a una mujer con ojos de codicia y eso no era tomado como un pecado de adulterio. No.
Solamente cuando se demostraba que la mujer había consumado el hecho. Y ahí sí se tipificaba como adulterio y era penado por la ley de ese tiempo. Pero Jesús viene y cambia esa ley por algo más fuerte y algo más estricto. Y dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea, hoy en día, un hombre no necesita irse a acostar con una mujer y tener relaciones sexuales para haber cometido adulterio delante de Dios. Porque solo nos basamos en que dentro de las normas de las reglas de la iglesia, los dogmas, tiene que ser comprobado que te acostaste con esa mujer, tiene que ser comprobado de que te acostaste con ese hombre. Pero Jesús lo pone más difícil y más duro. Si un hombre voltea a ver a una mujer con ojos de codicia, la desea, dice Jesús que ya pecó, ya cometió adulterio. Igual la mujer, si la mujer ve a un hombre y lo codicia, lo desea, también ya cometió adulterio. No es necesario que te vayas a acostar con un hombre o una mujer para haber cometido adulterio, no. Ante los ojos de Dios ya pecaste. Ya pecó. No es necesario que una persona se acueste, un hombre se acueste con una mujer y tenga contacto físico o viceversa, la mujer también. Ya desde el momento que la deseó, la codició, ya adulteró en su corazón. Y solamente Dios ve eso. Solo Dios conoce nuestro corazón, solo Dios conoce tu intimidad, solo Dios conoce tu vida, mi vida y la vida tuya. Solo Él la conoce. No es necesario que vayas y te acuestes con esa persona para que sea un pecado de adulterio. Imagínense que si así fuera, si Jesús fuera tan duro, ya no existirían matrimonios. Nadie estuviera casado. Porque el hombre y la mujer, el ser humano, de una u otra manera le puede fallar a Dios. Por eso tiene que ir delante de Dios y pedirle perdón a Dios por sus debilidades. Y es una lucha continua que todos los días el hombre y la mujer tienen que pedirle perdón a Dios. Porque de cualquier u otra forma le puede fallar a Dios. Le puede fallar a Dios. Entonces, imagínense que aquellas denominaciones, aquellas organizaciones que son tan duras y tan estrictas y que tienen a un pobre hombre atado ahí y le dicen, no te puedes casar porque la organización dice así, 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 no te puedes casar. Ajá. ¿Por qué no? Dice, no te puedes casar porque cometes adulterio. El matrimonio es para toda la vida y la mujer ya hizo su vida con otro hombre allá en Estados Unidos. O el hombre hizo su vida con otra allá en Estados Unidos, en otro país. ¿Ah? Y no necesariamente existe un adulterio solo por contacto sexual, sino que el adulterio se da solo por anhelar y codiciar a otra persona, ya sea del sexo opuesto. Ahora existe lo que se llama también los matrimonios entre parejas del mismo sexo. Y hay hombres que son bisexuales, hay mujeres que son bisexuales. Y no es la primera vez que una mujer ha encontrado a su pareja teniendo relaciones sexuales con otro hombre en su casa, no es la primera vez. Igual, no es la primera vez que el hombre encuentra a su esposa con otra mujer, porque tiene la tendencia al lesbianismo. Y no es la primera vez que llega su esposa a su casa y encuentra a su esposo teniendo relaciones sexuales con su mascota. Eso se llama bestialismo, zoofilia, y eso existe. Y por esa causa, por eso les decía que cada matrimonio es totalmente diferente, único, y es un problema diferente, nunca va a ser igual.
Por eso tiene que tratarse con sabiduría y como enseña la palabra de Dios. Y qué importante es que uno de este tipo de problemas de matrimoniales de parejas busquen a personas que sean idóneas, pastores de buen testimonio, pastores que tienen la autoridad moral para aconsejar a este tipo a las parejas, a los matrimonios. Si usted se va de un pastor que se ha casado como 5 veces, ni vaya ahí, porque se le va a decir, no, ya te estuviera buscando otra, porque qué moral tiene para poder aconsejar un matrimonio, una pareja. Sí, pues se puede dar el caso de que un pastor se divorció de su esposa porque le fue infiel con un miembro de la iglesia. No es la primera vez que ha pasado. O pasa el caso de la mujer, que casi podríamos decir que lo más común es que la mujer es la que es afectada porque el pastor se metió con una de la iglesia, y no solo con una, con varias. Y tiene derecho a rehacer su vida, eso lo dice la palabra de Dios. Pero sí, siempre estos problemas matrimoniales, yo les aconsejo que busquen a personas de buen testimonio para que reciban una buena consejería y les oriente qué deben hacer, porque esto es muy delicado. Así que voy a detenerme aquí porque falta mucho que hablar sobre este tema. Vamos a seguir con el tema en la próxima sesión, y vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta noche. Gracias te doy, Señor, por el tiempo que me permitiste el poder compartir tu palabra con cada televidente, con las personas que nos siguen en las redes sociales, los que ven el programa a través de las redes sociales del ministerio. Señor, bendice cada vida, Señor. Ayúdale a aquellos que están atravesando momentos difíciles en sus matrimonios. Ayúdale, Señor. Padre, dale una salida para que ellos puedan ver de qué manera, Señor, pueden resolver sus problemas matrimoniales. Oro por esa familia, oro por esos hogares, oro por ese matrimonio. Te presento cada familia, cada matrimonio, Señor. Bendecimos a todos los que estuvieron con nosotros en la televisión y en la radio, Señor. Señor, gracias por todo, Padre, por este momento que me permitiste, Señor, el haber compartido tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Así que Dios me los bendiga, hermanos y amigos, y nos seguimos viendo en la próxima sesión.